Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 20 de junio. Del martes 22 al domingo 27 de junio se aplicará en Mérida la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas de entre 50 a 59 años. Este proceso se llevará a cabo de manera coordinada con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar. Se realizará a través de 2 macrocentros y 6 módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. El viernes 18 llegó a Yucatán un nuevo lote de 149.340 vacunas contra el coronavirus para continuar con la aplicación de las segundas dosis para personas de 50 a 59 años en los municipios de Canacín, Progreso, Tizimín y Valladolid a partir de ese mismo viernes. La aplicación de la primera dosis a personas de 40 a 49 años en los municipios de Valladolid, Ticul, Tecash, Motul, Peto, Río Lagartos y San Felipe. La aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en los municipios de Humán, Butzós y Mérida. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 322 pacientes en hospitales públicos. 38.016 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 44.810. Hoy se detectaron 233 nuevos contagios de coronavirus, 209 en Mérida, 4 en Valladolid, 3 en Junucmá, Oxxcuxcab y Tecash, 2 en Cuncunul y Tinum, y 1 en Acanqué, Canacín, Mama, Maxcanú, Sellé y Ticul, y 1 foráneo. De los 44.810 casos positivos, 381 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 28.172 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 7.953, en la zona oriente 7.195, en la zona centro 2.623, en la zona sur 3.936, en la zona poniente 6.465. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 5 mujeres y 4 hombres, de un rango de edad de 23 años a 73 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, inmunosupresión, tabaquismo y cardiopatía. 4 residían en Mérida, 1 en Oxxcuxcab, 1 en Canacín, 1 en Cacalchen y 2 en Otón P. Blanco, Quintana Roo. En total son 4.400 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.072 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 322 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.